pero no todas me convienen. Aunque todas las cosas Dios me las permite, dice que no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad grande, problema grande que tenemos en nuestra sociedad, es la adicción a las redes sociales. Y hemos querido precisamente traer este tema a la iglesia porque la iglesia no se ha escapado de este problema. Ya la adicción a las redes sociales ha permeado la iglesia, inclusive está afectando a nuestro liderazgo en las diferentes iglesias cristianas evangélicas hablemos de Venezuela, por no decir del mundo. Es un problema social que se ha ido levantando y ha crecido no linealmente, sino exponencialmente a través del tiempo. En la Unión Europea, el año pasado hicieron un congreso científico y médico para averiguar por qué hay un alto índice de suicidios de parte de los jóvenes, inclusive adultos, después de la pandemia. Y al final de esta investigación arrojó de que el problema principal por los cuales el índice había aumentado casi un 300% era porque muchos de los jóvenes estaban cayendo en adicción a las redes sociales. Las redes sociales los llevan a ellos al aislamiento, a la depresión y luego al suicidio. El exceso del uso de las redes sociales, de la adicción a los teléfonos celulares, está produciendo trastornos a nuestra comunidad, trastornos a nuestra sociedad. Y lo podemos ver fácilmente en un niño pequeño cuando usted le da un teléfono celular y se lo llega a usted a quitar. Preferible que le quite el tetero y no el celular. Por las reacciones que está produciendo inclusive en nuestra juventud. Pero no solamente está dañando nuestra juventud, sino también a los adultos. Por eso en esta noche traemos este tema. Y dice que aunque Dios nos permite tener acceso a muchas cosas, no tenemos que dejarnos dominar de ninguna de estas cosas. Las redes sociales, el teléfono es una herramienta, pero una herramienta que si no la sabes usar, te sirve para destruirte a ti mismo y a tu alrededor. Vamos entonces a comenzar primeramente con la parte de los daños que producen las adicciones a las redes sociales. Y precisamente, si no se limita el uso del celular, si no se pone un límite, si no se administra el tiempo, y por eso me gustaría que leyéramos Efesios 5, 15, 16, TLA. Si usted no limita el uso del celular, vamos a caer o vamos a padecer en algunas lesiones físicas. Y para entender bien a fondo estas lesiones físicas, estos daños que ocurren en el ser humano, hemos invitado muy cordialmente a una vecina, amiga, hermana, y bueno, etcétera, 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 nuestra doctora Rita, para poder compartir con nosotros desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico cuáles son los daños y hasta dónde está causando problemas estas adicciones. Es un tema muy álgido. Cuando hablo de álgido es un tema que es muy doloroso en el sentido que va a pisarle los callos a todo el mundo, inclusive a mí, a todos nos los pisa, porque ¿quién no tiene un teléfono móvil? ¿Quién no tiene una pantalla? Ahorita en este tiempo todos tienen acceso a las pantallas, ya sean pequeñas, grandes, ya sean tablets, ya sea que unos pequeños dispositivos que están inventando ahora que pronto van a salir. Nosotros estamos en pañales todavía con lo que es la tecnología, comparado cómo está la tecnología a nivel de Estados Unidos y Europa. Todavía nos falta mucho que aprender y sin embargo este poquito que ya nosotros tenemos, ya nos ha hecho daño. Quiero que te grabes esto que te voy a decir al principio y significa: la culpa no es quien le da a olvidar, sino la culpa es de quien presiona el botón del olvido. La tecnología no vino para hacer daño, nosotros hacemos daño con la tecnología. Recuerde que la palabra dice que todo lo que Dios hizo es bueno y gran manera, todo depende de qué uso nosotros le damos. Vamos a pasar la primera diapositiva, por favor. Voy a tratar de sintetizarle lo que pasa desde nuestra vida infantil hasta que somos adultos. Vamos a hacer un recorrido para que usted pueda entender qué es lo que sucede con nosotros y por qué reaccionamos como reaccionamos. A veces estamos llenando las consultas porque nos sentimos mal, pero realmente el mal que sentimos no es por producto de una enfermedad, sino de un daño psicógeno, por lo que llamamos un daño psicológico. Imagínese que usted tiene un bebé y por eso yo elegí ese bebé. En vez de, como decía el pastor, quítele el tetero, pero no le quite el celular. Recientemente se han estado haciendo muchos estudios con los niños y se les ha estado colocando con pantallas interactivas. Y esas pantallas interactivas luego los colocamos en señalizaciones cerebrales. Esas señalizaciones cerebrales pueden estar muy afectadas y se ha comprobado cuando el niño pasa mucho tiempo delante de una pantalla.
Cuando nosotros nacemos necesitamos 3 cosas de estímulo para desarrollarnos. Nuestro cerebro es totalmente inmaduro. Nuestro cerebro necesita de nuevas vías, crear nuevas vías. Y para crear nuevas vías de señalizaciones se necesita experiencia y aprendizaje. Y nosotros entonces, desde que nacemos, necesitamos tener 3 cosas que son luz, movimiento y oído. Escuchar sonidos. La tecnología vino para interactuar estas 3 cosas, pero al mismo tiempo para encerrarte y dejarte una sola cosa. Entonces tenemos que la tecnología a más temprana edad sabemos que va a restar una respuesta social, integral del niño. Usted no se da cuenta que últimamente tenemos muchos casos de TDAH, que es el síndrome de déficit de atención. Tenemos casos de autismo en sus diferentes categorías. Y esto va en aumento. Esto no solamente va en aumento por causa de, 1, la contaminación, 2, la radiación, 3, la alimentación, 4, nuestra forma y estilo de vida, sino que tiene mucho que ver con lo que la madre hace durante el embarazo. Tenemos entonces, la siguiente, por favor. Hay una tendencia muy fuerte en los niños que son criados alrededor de las pantallas. Se nos ha dicho, y sobre todo a las madres muy jóvenes, se le dice que debe de estimular el embarazo. Y es más fácil estimular el embarazo al bebé o el feto dentro del vientre de mamá con sonidos, con luces, pero ahora es más fácil que pueda tener una pantalla y el bebé todavía no ha nacido. Esto va a generar que este niño va a nacer con adicciones, aún sin conocer la palabra adicción. Y al final, en el futuro, tendremos una familia totalmente aislada. Siguiente. Siguiente. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del flautista mágico? Aquel flautista que llegó al pueblo porque había muchos ratones. Y con una flauta los encantaba, los enamoraba y se los llevaba. Y aquellos niños iban como, no sé, aquí yo me quito la cédula, como el gato de Tony Jerry. Que el ratoncito olía el queso y iba como en el aire para el queso. Bueno, las pantallas vienen a ser lo mismo para nuestros niños desde muy pequeños. Van a ser niños que van detrás de la pantalla y que va a empezar a dañar experiencias muy importantes que como seres humanos nosotros antropológicamente tenemos que tener. Adelante. Primeramente, el ser humano está compuesto por órganos, pero el principal órgano, aunque todos son importantes, es el cerebro. El cerebro es una maraña de emociones, una maraña de tránsito. Imagínense una autopista con muchas vías, pero cada vía está interconectada entre sí. Imagínense que usted tiene que tomar un carro y este carro tiene que llevarlo al Caujaro, pero hay otro carro que del Caujaro sale y lo lleva a Los Cortijos, pero de Los Cortijos sale otro y lo lleva hacia el aeropuerto, y del aeropuerto usted agarra un avión y lo lleva aún más lejos. Así son las vías de nuestro cerebro, de tal forma que nuestro cerebro nos va a dar un desarrollo cognitivo que es importante. Y aquí vamos a hablar de 2 procesos que son la corteza prefrontal y el hipocampo. Usted dirá, ¿y con qué se come eso? No se preocupe, usted no tiene que saber con qué se come. Lo importante es que usted sepa la función que él realiza. Las tablets han venido para quitarnos la corteza frontal y el hipocampo. ¿Por qué? Porque se sabe en marketing, yo no voy a lanzar un producto sin antes saber qué puede generar en las personas. Cuando usted está en un supermercado hay música de fondo. Esa música de fondo es para manipular nuestra corteza cerebral, nuestro hipocampo, y de repente nos vemos comprando cosas que nos fuimos a comprar. Las cosas están acomodadas de tal forma para llamar la atención, para que cuando usted llegue su mirada se deslice a lo que ellos quieren que salga, el producto que quiere que salga. Eso se llama marketing. Cuando usted va y sale y ve vallas, usted va a ver las vallas publicitarias que va a tener un juego de colores, pero ese juego de colores se sabe que psicológicamente los colores influyen en nuestra manera de actuar e influyen en nuestra manera de pensar. De todas formas, yo también puedo ver algo y de poder decidir algo que en el momento no quería decidir y termino haciendo algo que no iba a hacer. Todo este marketing está psicológicamente bien ajustado, de tal forma que podamos manipular el cerebro de la persona y hacerlo más fácil para consumir el producto que yo quiero que ese cliente se lleve. Y así es la vida, y así es la vida de las pantallas. Fue creada también para que nosotros podamos poder ver algo y que ese algo nos lleve a algo más y ese algo nos lleve a otra cosa más y nunca tiene fin, porque el objetivo es que nosotros estemos allí, siempre observando. Vemos entonces que las primeras habilidades que nosotros tenemos cuando nacemos y que tenemos que desarrollar uno es la motricidad, la inteligencia y las emociones y las habilidades sociales. Estas 3 cosas nos hacen ser los seres humanos que nosotros somos. Y ahí está trabajando corteza frontal y está trabajando el hipocampo. Si yo logro tener un buen estímulo, yo me voy a desarrollar en todos estos 3 ámbitos y no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Pero si yo no logro la motricidad, yo no ajusto
todo lo que son mis músculos, mi esqueleto. Yo no voy a poder caminar, voy a tener retraso para caminar. Además de eso, voy a tener retraso en el hablar porque yo necesito los músculos para poder articular palabras. Pero si además de eso mi inteligencia y mis emociones no son estimuladas correctamente, entonces yo voy a terminar siendo un individuo aislado. Pero además de eso, yo tengo que tener habilidades sociales para interactuar, porque nosotros somos seres sociales. Pero si esas habilidades, que son a través de estímulo, no se dan, yo termino siendo un ser completamente aislado. Los niños, cuando nosotros nacemos, somos totalmente inmaduros en todos los sentidos. Esto siempre yo se lo digo a mis pacientes. Somos totalmente inmaduros en todo. Inclusive, cuando nacemos a lo que salimos al mundo, lo primero que somos invadidos por una cantidad de bacterias, virus, que usted no se da cuenta si se pusiera una lupa, todo lo que le cae a su muchacho desde que nace. Y es necesario que sea así porque cada bacteria que lo coloniza se va a ir a un lugar específico y ese lugar específico van a ir a cumplir una función que al final nosotros la vamos a necesitar a ella para que nos permitan vivir sobre esta tierra. Pero al mismo tiempo, eso va a estimular su sistema inmunológico de tal forma de que ese sistema inmunológico pueda usted defenderlo desde pequeño hasta que crezca ante enfermedades. Pero nuestro cerebro no se queda atrás, nuestro cerebro también es inmaduro y no tiene vías, no hay señalizaciones. A partir de que nosotros nacemos comienza el reto de crear esas autopistas que nos va a llevar de una urbanización a otra y que nos va a dar cierta generación de satisfacción, pero también generaciones de estímulos que al final va a hacer que yo pueda mover la mano y que esta mano entienda que hay otra y que yo la puedo agarrar. Pero también que yo pueda entender que yo puedo mirar, pero que yo puedo ajustar la mirada y fijar un solo objeto. Pero que además de eso yo sienta que yo pueda oler y que ese olor yo lo puedo con mi visión sin necesidad de estar viendo el objeto en mi pensamiento, llevarlo al olor que representa ese objeto. Esas son todas las vías que desde que nacemos comenzamos a crearlas y la creamos a partir de las experiencias. Y las primeras 3 experiencias son el sonido. Cuando el bebé está escuchando, hágale un sonido y el bebé automáticamente mueve la cabeza. Además de eso, la luz. Muéstrenle una luz fuerte, un color fuerte, el bebé automáticamente lo va a buscar. Haga que se mueva y el bebé va a intentar moverse. Son 3 cosas importantes de estímulos que tenemos que tener y las tenemos a través del desarrollo de la corteza frontal y del hipocampo. Este es un problema que se nos está presentando debido a que con el uso de las tablets, con el uso el mal uso, no digamos el uso, el mal uso de estos dispositivos, hay un poco ya de desarrollo de la corteza frontal y del hipocampo. Ahora, yo les menciono mucho estas 2 zonas del cerebro porque son zonas donde nosotros tenemos aprendizaje. Es la zona donde yo tengo los recuerdos, es la zona donde yo tengo la interacción, es la zona donde yo tengo parte de mi memoria, pero es la zona donde yo regulo mis emociones y es la zona donde además yo controlo mis hormonas. Nosotros somos seres pensantes por la corteza prefrontal. Mi corteza prefrontal hace que yo estoy casada, pero yo voy caminando y yo no voy, veo a otro hombre y me le tiro encima. ¿Ok? Eso me hace tener limitación. Mi corteza prefrontal hace que yo tengo hambre, tú estás comiendo y voy y te quito tu comida y me la como. Entonces mi corteza prefrontal me pone límites y me hace ser un ser pensante y me hace decir esto no, esto sí puedo. Y mi hipocampo me va a generar un aprendizaje que yo puedo leer, que yo puedo ver, pero luego voy a evocar como un recuerdo. Pero al mismo tiempo voy a guardarlo de tal forma que me va a servir en algún momento. Pero además de eso, mi hipocampo va a regular mis emociones de enojo y de agresividad. Además, va a regular mi sistema hormonal. Y si hablamos del sistema hormonal, podemos decir entonces que nosotros estamos regidos, sí, nuestro cuerpo está regido por un ritmo o un pool hormonal importante que nos hace ser lo que nosotros somos. En este caso, mi cortisol puede estar a buenos niveles o a regulares niveles, pero si mi cortisol está muy afectado, yo voy a tener afectación en mi cuerpo. ¿Qué sucede con esa corteza y con ese hipocampo? Amerita de esos estímulos del cortisol, pero también amerita de un estímulo importante que es la dopamina. Ahora más adelante hablaremos de eso. Por lo tanto, el hecho de yo sobreestimular un cerebro inmaduro que apenas está en periodo de aprendizaje y le doy un sobreestímulo, yo lo que voy es a generar a un cerebro que tiene obligatoriamente en forma muy rápido desarrollarse, dejando atrás niveles que tenía que seguir. Es como para que usted me pueda entender. Imagínense las mujeres van a una etapa de menopausia entre un periodo de 50 años en adelante. Pero imagine que una mujer de 25 años yo le tenga que retirar sus ovarios, le causa una menopausia quirúrgica y le quito súbitamente sus hormonas. ¿Estuvo preparada o no estuvo preparada? Pero si esa mujer lleva fisiológicamente las edades que debe de llevar y a los 50, 55 años se hace menopáusica,
Su cuerpo se adapta a los cambios, de tal forma que reacciona de forma diferente a aquella a la que se lo quité abruptamente. Ahora imagine el cerebro. El cerebro de un niño que nace totalmente inmaduro, yo lo sobreestimulo de tal forma que lo obligo a crear vías más rápidas de las que debe y de las que no deberían de estar. Entonces hago un desarrollo prematuro pero inadecuado, lo cual me va a traer un retraso en el desarrollo del niño, que consecuentemente vamos a ver que ese retraso luego se va a expresar cuando este niño tenga una edad escolar, y son los niños que no rinden en el colegio. Además de eso, vemos que van a tener el déficit de atención y de sus capacidades, sobre todo de sus capacidades finas. La capacidad se mide en una capacidad motora y una capacidad fina. Mi capacidad motora es mi forma de agarrar el lápiz. Mi capacidad fina es como yo voy a escribir. Entonces, últimamente tenemos en las consultas de los psicopedagogos, de psicólogos y aún de psiquiatras, personas que están muy preocupados porque sus hijos tienen un retraso intelectual. Entonces, queremos catalogar a estos niños y meterlos en un cajón y decirle o que tienen un tipo de autismo o que tienen un TDAH. La siguiente. Es importante, y vemos que en los adultos hay mucha obesidad. Yo digo que la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas. La buena hizo como que la gente se unificara, ¿verdad que sí? Eso es también como cuando Venezuela pasó por su ciclo fuerte económico. ¿Qué trajo el ciclo fuerte económico cuando todo desapareció? Lo que a los médicos nos costó que nuestros pacientes bajaran de peso, en un momento la población venezolana estaba delgada. La obesidad infantil es un tema importante en pediatría, que tristemente los padres no le prestan atención, porque un niño pequeño, gordito, ¿es bonito o no es bonito? Y usted lo ve y usted dice, pero qué cosita tan bella. El problema es que esa cosita tan bella crece siendo una cosita, no bella, sino amorfa y sin forma. Y crece con hábitos alimenticios totalmente inadecuados. Pero ahora, ¿qué sucede? Un niño que usted desde una edad inadecuada le da una pantalla. Ese niño no tiene movilidad, es un niño que va a estar estático, es un niño que solamente va a comer, va a jugar y se va a quedar allí. Pero no va a hacer más nada. El cuerpo no es tonto, debemos aprender de nuestro cuerpo. El cuerpo es el mayor ahorrador. El cuerpo dice, me diste, lo guardo. Lo uso, lo que me queda lo reciclo y lo guardo. Entonces nuestro cuerpo es guardador de todo lo que tú le das. Y como es un niño que está totalmente quieto en un solo lugar, en estado de rigidez, por así decirlo, comienza entonces a aumentar de peso y tenemos entonces los problemas de obesidad. Esos problemas de obesidad van a generar también, que lo estamos viendo ya, diabetes infantil. Hay un repunte de diabetes infantil. Llegan los niños con hipoglicemias a las emergencias. Nos están llegando los niños ya con lo que nosotros llamamos las complicaciones de comas diabéticos. Y está en aumento. Porque el niño, cuando está ante una pantalla, a pesar de que no se está moviendo, requiere energía. Su cerebro está tan sobreestimulado, necesita energía, por lo tanto, envía la señal de que necesito comer y se abre el centro del apetito y el niño tiene hambre y pica, come, 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 come. Estamos viendo entonces una alta incidencia de diabetes, pero también de problemas cardíacos y vasculares. Creemos que los niños, escuché un día a un joven decir, a mí eso no me importa, los que se mueren de eso son los viejitos, nosotros no. Y las estadísticas han venido para totalmente cambiarse. Ahora las estadísticas están siendo totalmente reversibles. Ahora es más fácil también ver a un joven morir de un infarto y un viejito vivir. La siguiente. Es importante que entendamos que nosotros tenemos sustancias en nuestro cuerpo, como les dije, dentro de ellas las hormonas, y hay una sustancia que vamos a llamar un neurotransmisor, que es la melatonina. La melatonina es una sustancia que regula nuestro cerebro y que vino simplemente para cumplir varias funciones. Dentro de ella, la primera función es la de regular nuestro sueño. Cuando se apagan las luces, sale la melatonina en acción. Ella sale de noche. Y ella lo que hace es actuar sobre el centro del sueño, nos relaja de tal forma que nosotros podamos dormir y tener sueño de calidad. Aquí les doy un tip para cuando la persona entra a la tercera edad. Cuando la persona entra a la fase de tercera edad, la melatonina viene en descenso. Por eso los viejitos no duermen como deben de dormir. Porque hay un déficit de melatonina y entonces no dormimos como debe de ser. ¿Qué sucede con la melatonina y el uso de las pantallas infantiles? Cuando usted enciende su pantalla, la luz que genera la pantalla va a ser una luz estimulante y le hace crear al cerebro una ilusión de que es de día. Por lo tanto, la melatonina no va a salir. Y se restringe y se inhibe la melatonina y empiezan entonces los problemas de insomnio. Además de eso, se sobreestimula tanto el cerebro y el cerebro, al tener tanta sobreestimulación, todo lo que usted le está dando tiene que guardarlo. Y como es demasiado lo que tiene que guardar, usted deja su tablet, deja su pantalla, se va a acostar, han pasado 2 horas y usted todavía no puede conciliar el sueño. Esto sucede, 1, porque no le ha dado chance al cerebro a regular las secreciones de melatonina, y 2, porque el sobreestímulo, el cerebro está guardando todo la información que usted le dio en su disco duro. Entonces, el cerebro no descansa, por lo tanto, usted no tiene sueño. Otra de las cosas que también suceden es
que esa falta de sueño va a actuar negativamente sobre nuestro rendimiento. Muchos pacientes en la consulta se presentan porque se sienten irritados, nerviosos, taquicárdicos, o sea, con frecuencias cardíacas altas y muy nerviosos. Llegan pensando que tienen un problema de tiroides, pero cuando se les examina y se les evalúa, nos damos cuenta que su problema es simplemente que tienen problemas de insomnio. Y cuando vamos más allá, podemos conseguir problemas de insomnio que son psicógenos, o sea, creados por el estrés, por problemas de insomnio que son causados por formas biológicas, porque hay un hecho per se o una enfermedad que lo causa, y por la pantalla. Si hacemos una estadística y hacemos un cruce de la estadística, nos damos cuenta que la mayor cantidad de insomnio que tiene ahorita el venezolano o el maracucho es porque su pareja es la pantalla. Por lo tanto, el no despegarnos de ellos a tiempo causa que mantenga insomnio. Y al otro día, usted está irritado, está cansado, al otro día usted está lento, no funciona. Dentro de nuestro cerebro, si yo les colocara una maquinita para hacerle un electroencefalograma a cada uno, yo les coloco una máquina y yo agarro y traduzco sus ondas cerebrales a una pantalla. En esa pantalla vamos a ver varias ondas, la alfa, la delta y una que se llama teta. Estas ondas cerebrales, cada una de ellas va a cumplir una función específica, pero al mismo tiempo ellas van a estar funcionando en el día con cierta sonoridad, pero para la noche unas van a deprimirse, otras van a estar en aumento y otras va a estar hacia la media. Si yo les colocara a ustedes ese electroencefalograma y pusiera la señalización allí de esas tres ondas y los mantengo con la pantalla, ninguna de esas tres ondas va a descansar. Las tres ondas se van a mantener todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y en forma pulsátil. Esto entonces va a traer una degeneración cognitiva y cuando yo le hablo de cognitividad, yo le voy a hablar de que va a empezar a tener no solo problemas de insomnio ese niño, sino también problemas de memoria, ese niño va a tener problemas de aprendizaje, ese niño va a tener problemas de conducta, ese niño va a ser un ser totalmente asocial. La siguiente. Hay un auge importante ahorita de enfermedades mentales. Algo que a mí me llama la atención y discutía con varios colegas es que ahorita decía la hermana cuando estaba orando, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Yo pienso que si la situación está como está, estuvimos hablando varios especialistas y decíamos que la especialidad de psiquiatría va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahorita, si yo o cualquier persona, yo le coloco aquí un hombre de 50 años, él se hace 2 colitas y él dice que él cree que es una niña de 9 años. La sociedad lo acepta y dice que él hay que respetar su derecho a que se sienta como una niña de 9 años. O como el caso que está sucediendo en Japón, el hombre que se cree perro. O que yo decida, pues tan sencillamente, que yo me creo vaca. Pero la sociedad tiene que respetarme porque esa es mi percepción. Y entonces, ahora, con este boom que estamos teniendo, este boom social, donde la percepción humana, según cómo tú te veas, es más importante que la percepción de cómo Dios te creó, esto va a hacer que al final, ¿para qué van a existir los psiquiatras? Porque yo puedo decir que estas personas tienen un problema y déficit de percepción que es inadecuada y eso se trata en psiquiatría. Pero ya no lo podemos tratar en psiquiatría porque le estoy faltando el respeto a la persona. Así que si usted ve una persona por allí, sale corriendo y está persiguiendo un gato, usted le va a preguntar si es que soy perro. Y usted tiene que respetarlo. Ahora, ¿qué está pasando con esta influencia que se está volviendo una moda y se está volviendo repetitiva? Y que estamos viendo que ahora lo que produce estas enfermedades mentales la vamos a ver como algo normal. Y vamos a utilizar las pantallas para nosotros, pues, sentirnos bien por lo mal que nos sentimos, cuando al final nos las está